Bueno, muy bien. Bueno, hoy vamos a estar tocando un tema. Les confieso que lo hago siempre, los temas que doy aquí los doy porque entiendo de parte de Dios qué es lo que debo hablar. Este es un tema del que yo pocas veces en el transcurso de mi vida cristiana he asumido como un tema para compartir en un escenario como este, porque es un tema bastante profundo. Este es un tema del que, vamos hoy a ir mucho a la Biblia. Por aquí tenemos sillas adelante, don Freddy, y amigos, acompañantes. Un tema en el que va a ser necesario estar muy pendientes, sin distraernos, porque vamos a recurrir a elementos bíblicos, vamos a recurrir a la historia, vamos a recurrir a una serie de cuestiones que a mí en lo personal, y aquí sí les digo, a mí me apasiona este tema. Me apasiona este tema. En primer lugar, porque cuando nosotros hablamos de la Biblia, muchas veces tenemos que defender, quienes creemos que la Biblia es la palabra de Dios, tenemos que defender la Biblia como un documento que no es simplemente un documento religioso, sino como un documento inspirado por Dios, que es muy distinto. Y al hacerlo, pues muchas veces se presta esto para entrar en controversias que finalmente no llevan a nada. Y yo particularmente siempre me retiro de esos escenarios de controversia cuando se trata de la Biblia es verdad o es mentira, lo que dice la Biblia lo dice cierto o no, porque no me gusta entrar en ese tipo de discusiones. Tengo mi fe muy cimentada en lo que es la Biblia, lo que representa la Biblia para mí, y elementos como lo que voy a compartir hoy para mí son quizá plataformas muy contundentes, muy fuertes para creer y anunciar la Biblia como un libro que, aunque no es un libro solamente histórico, sí es un libro que en lo que habla de historia lo dice con verdad. Y un libro en lo que predice de la historia lo predijo con verdad, y seguramente lo que falta por cumplirse lo cumplirá de acuerdo a lo que ella anuncia. Por esa razón, lo que vamos a hablar hoy para mí es tan importante. Espero de verdad que lo podamos aprovechar, espero de verdad que le saquemos provecho, que le saquemos jugo, espero que no se vayan a distraer, porque si el que se distraiga, créame que no vuelve a encontrarnos sino hasta la salida, ¿verdad? Porque esto es de meternos en el hilo. Esto es como la serie. Si usted se queda dormido en la mitad de la serie, vuelva a empezar, porque seguro que se perdió algo fundamental. Bueno, hay un libro en la Biblia de los profetas menores, que es el libro del profeta Daniel. ¿Quién fue Daniel? Daniel, recordemos un poquito, fue uno de los jóvenes, era un muchacho, cuando fue deportado a Babilonia, por allá, en el esplendor de su imperio. Ahora vamos a meternos un poquito en la historia de Babilonia. Fue anexando a su poderío territorios, y entre ellos el territorio ocupado por el pueblo de Israel en la época. Ellos, comandados por un gran emperador, quizá el más importante que tuvo Babilonia, llamado Nabucodonosor, pues tomaron Egipto, tomaron la tierra de Israel, y a Israel particularmente la tomaron después de sitiarla durante un tiempo muy largo, 3 años de sitio, donde no se podía comprar ni vender, y la gente literalmente se moría de hambre en las calles. Y fue la única forma de poder penetrar la fortaleza que representaba Jerusalén. Nabucodonosor, que tenía un capitán, esto lo dice la Biblia y también lo corrobora la historia, llamado Nabuzaradán, se encargó con su ejército de penetrar las barreras que ofrecía, la resistencia que ofrecía Jerusalén. Arrasaron con la ciudad, destruyeron el templo y se llevaron los utensilios del templo sagrado que había construido pues en la antigüedad Salomón. Y además de eso se llevaron a mucha gente, pero no toda la gente, se llevaron los más jóvenes, los más brillantes, y entre esos iba Daniel. ¿Estamos de acuerdo? Entonces estamos ubicando en el contexto. Daniel fue apartado por las cualidades que tenía para una preparación especial y fue incluido dentro de un grupo que ellos llamaban o denominaban grupos de sabios, entendidos, gente con una mentalidad superior. ¿Ok? Resulta que un día Nabucodonosor
el rey de Babilonia, tiene un sueño, solo que bastante particular. Él se despierta asustado por el sueño y dice, el sueño era terrible, solo que lo olvidé, no me acuerdo del sueño. Y entonces manda a llamar a todos sus sabios y adivinos para que le digan cuál era el sueño y que también se lo interpreten. Y por supuesto que nadie era capaz, decía, pero por lo menos tiene que decírnoslo, porque si no lo dice, pues ¿cómo se lo vamos a interpretar? Y entonces él, enfurecido, encolerizado, manda matar a todos los sabios por no haberle resuelto el enigma. Pero Daniel, que no estaba ahí en ese momento, escuchó el edicto y entonces dice, no, tacho, yo necesito que nos den un tiempo, yo oraré al Dios de los cielos y Él seguramente nos va a mostrar cuál es el sueño y también me dará la interpretación. Y así sucedió. Él ora, viene ante Nabucodonosor y le dice a Nabucodonosor, pues aquí estoy, no en nombre mío, la verdad, lo que le voy a decir no es algo que yo me haya inventado, le voy a decir lo que Dios te mostró a ti. Muy serio lo que Dios te mostró. Te voy a decir la interpretación. Y así llegamos al capítulo 2 del libro de Daniel. Por favor, nos vamos a ir a la Biblia. Pero las personas que no trajeron Biblia no se preocupen. Sobre todo los nuevos. Los demás sí preocúpense, porque hay que traer Biblia, ¿correcto? Aquí estaremos pasando los escritos. Sin embargo, pues hay que tener la Biblia, porque eso nos va a facilitar mucho el aprendizaje. Bueno, vamos a Daniel capítulo 2, por favor. A partir del verso 31, dice lo siguiente. Mucha atención. Tú, oh rey, veías, y aquí, una gran imagen. Estamos en Daniel 2, versículo 31, ¿correcto? Continúo. Esta imagen era muy grande, y cuya gloria era sublime. Estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que iría a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Y dice, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano. Y Él te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como lo viste, hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirá el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dado a pueblo alguno. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Bueno, bastante largo, ¿verdad? Vamos a desmenuzar ese trabalenguas de una manera muy importante. Nabucodonosor tuvo un sueño. Y el sueño, ¿tienes por ahí la imagen? Búscame la imagen. El sueño era algo parecido a esto. Una imagen grande que tenía una cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro
y los pies en parte hierro y en parte barro cocido. Eso es diagramado lo que soñó Nabucodonosor y lo que le dijo Daniel. ¿Qué fue lo que le dijo Daniel? Dios te ha mostrado, Nabucodonosor, lo que va a pasar, lo que viene, lo por venir. Y le habla de 4 grandes reinos, diciéndole, tú, oh rey Nabucodonosor, eres esa cabeza de oro, ¿correcto? Tú eres esa cabeza de oro, pero después de ti, después de Babilonia, se levantará otro reino, aunque inferior al tuyo, representado en los brazos y el pecho. Y después vendrá otro reino, y luego otro que será terrible, espantoso. Y luego vendrá un reino ahí medio raro, que en parte es fuerte y en parte es débil, hasta que una piedra sea cortada, no con mano, y derrumbe esa imagen, digámoslo así, esos reinos, y establezca un reino que dure para siempre. Eso es básicamente lo que él le dice. Así como ustedes me están mirando que no entienden nada, así quedó Nabucodonosor. No vemos nada. Sí, pero para eso es importante decirles lo siguiente. Resulta que la Biblia no es un documento 100% histórico. La Biblia tiene de todo. Pero lo que la Biblia habla de historia, lo habla con verdad. Resulta que Babilonia, el imperio babilónico existió en la historia. No es solamente un tema de la Biblia. Aclaro, la Biblia no es un libro anecdótico, un libro que muestre algunas situaciones, pues, pertinentes a las historias de la Biblia, sino la Biblia habla de cosas reales. Babilonia existió. ¿Dónde estaba ubicado territorialmente, geográficamente el imperio babilónico? ¿Cuál era la sede del imperio babilónico? Babilonia reinaba el mundo conocido, pero ¿cuál era su centro de acopio? ¿Cuál era su capital, su fundamento? ¿Dónde estaba? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien se acuerda? La antigua Persia, dicen por aquí. ¿Alguien sabe dónde quedaba la antigua Persia? Ah, bueno, entonces nos tenemos que referir a la Mesopotamia antigua. Bueno, aquí voy a recurrir a algo que todos ustedes saben, porque todos ustedes se ven que tienen una cara de estudiantes que pasaron por 4º bachillerato, donde vimos historia y geografía universal, que yo sé que todos se la saben de memoria. La Mesopotamia antigua, ¿se acuerdan de eso o no? La Mesopotamia antigua, el territorio que hoy en día, por supuesto, está ocupado por Irán, Irak, y luego eso se va extendiendo hacia Arabia y toma, ya luego, pues ya no es la Mesopotamia, pero toma el territorio de la antigua Palestina, toda esa cuestión, sube a Siria, el Líbano y llega hasta Turquía por allá. Entonces era el dominio de Babilonia, pero la sede de Babilonia era la Mesopotamia, Irán, Irak. Eso es muy importante. Otro dato importantísimo. Estamos hablando que el imperio babilónico en la historia se registra entre los años 612 a.C. y el año 539 a.C. Fue el mayor apogeo del imperio babilónico. Eso es muy importante, por favor lo tienen en cuenta. Se dice que Daniel escribió su libro de Daniel más o menos a los 90 años, cuando estábamos promediando el año 520 a.C., más o menos, por ahí. Ojo con esas fechas. Resulta que, además de este sueño que interpreta Daniel, de Nabucodonosor, Daniel tiene otra visión. Vamos a acabar de enloquecernos. Él tiene otra visión, pasados unos días. Una visión que está narrada, tú simplemente me sigues, ¿correcto? Fresca. Ya le dije, usted hoy se va a perder, pero tranquila. Una visión que está narrada en Daniel 7. No me pierdan de vista Daniel 2 porque vamos a ir y vamos a venir a Daniel 7. Resulta que Daniel 7 nos narra una cosa más loca que lo anterior. Resulta que Daniel tiene un sueño con 4 bestias. Ojo con esto. Dice lo siguiente a partir del verso 3 del capítulo 7. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila, y yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas,
y fue levantada del suelo, y se puso enhiesta, o sea, de pie, sobre sus pies a manera de un hombre, y le fue dado corazón de hombre. He aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes, y le fue dicho, levántate, devora y mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas, tenía también otra bestia, esta bestia 4 cabezas, y le fue dado el dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí una cuarta bestia, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de las otras bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Por favor, pasémonos al capítulo 7, verso 17, por favor. Ya vuelvo aquí a todo esto, y les voy a explicar qué significa esto. Versículo 17 dice, estas 4 grandes bestias son ¿qué? 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Bueno, todo esto para decir lo siguiente. Resulta que el famoso sueño de Nabucodonosor es correspondiente con un sueño que tiene Daniel de 4 bestias. 4 bestias, unas diferentes de las otras, que tienen que ver con cada uno de los reinos, imperios que habrían de venir a partir del primero del que estamos hablando, que es Babilonia, el imperio del rey Nabucodonosor. ¿Correcto? Hasta aquí nos vamos a quedar. Muy bien. En Daniel 7, póngale mucha atención, en el versículo 4 dice, la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre sus pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. La primera bestia es un león que debería corresponder, según la imagen del sueño de Nabucodonosor, ¿a qué? Si los reinos son correspondientes uno con otro, no, a la cabeza de oro, que es Nabucodonosor, el reino de Babilonia, ¿correcto? Bueno, vamos a salirnos de la Biblia y yo quiero ir a la historia, porque es que los descubrimientos arqueológicos a nosotros nos dicen muchas cosas. Imaginen ustedes que por allá, en el año 1876, unos arqueólogos descubren una estatua de un león, lo tenemos por aquí. Esta estatua fue descubierta en el año de 1876. Tiene más o menos 2600 años. Y esta estatua, parece ser, era la manera como Nabucodonosor se hizo conocer. De tal manera que Babilonia en la historia se identifica con la imagen de un león alado. Alguien que le gusta el fútbol sabe cuál es el símbolo de la, ahora me lo pongas, de la Federación de Fútbol de Irak. ¿Alguien sabe? ¿Ah? Colócame el símbolo de la Federación de Fútbol de Irak. El león. Con esto lo que les quiero decir es, claro, uno lee esta vaina que un león que al lado, que se para y que no sé qué, eso que tiene que ver con la historia. Vamos a empezar a atar cabos, una serie de elementos que nos van a llevar a entender que la Biblia sí anunciaba con exactitud los imperios que vendrían a dominar sobre la tierra hasta el fin de los tiempos. Y este imperio en este momento que domina el mundo es Babilonia. Babilonia tuvo varios reyes. El primero, Nabucodonosor, el rey más fuerte, el rey más grande, el rey más esplendoroso que tuvo. Pero resulta que Nabucodonosor tuvo un día una escachada terrible, que aquí la hemos comentado. ¿Se acuerdan que Nabucodonosor, como todo gran emperador, era un tipo soberbio, un tipo que no se le amilanaba nada? Y Daniel le da un consejo, le dice a Nabucodonosor, es hora de que bajes un poquito el lomo y reconozcas a Dios, porque tú estás ahí porque Dios te ha puesto. Nabucodonosor no le hace caso y entonces cuenta la Biblia que él estando una mañana mirando Babilonia, dice, esta no es la gran Babilonia la que yo construí con la fuerza de mi brazo, y en ese momento le ocurre algo a Nabucodonosor. Por aquí lo hemos estudiado. Vamos a ver qué es lo que le pasa a Nabucodonosor.
Volvemos a Daniel, pero esta vez nos vamos al capítulo 4. Daniel capítulo 4. Dice el versículo 29, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Y entonces dice que estaba la palabra aún en su boca cuando vino una voz del cielo que le dijo, a ti se te dice, Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y como los bueyes te apacentarán y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Lo cierto es que Nabucodonosor se vuelve como un animal, pierde la cordura, se vuelve loco, eso es lo que está diciendo, hasta que él reconoce que Dios era el Dios del cielo. Dice en el 33 que comía hierba como las vacas, que su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, que el pelo le creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Un león alado. Ojo. Dice el versículo 34, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé los ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Cuando él reconoció que Dios era el Dios del cielo, ¿qué fue lo que pasó con él? El que se había convertido como en un animal, ¿qué fue lo que pasó con él? ¿Ah? ¿Qué dice? Su razón le fue devuelta y volvió otra vez como a recobrar la cordura y dejando de ser como un animal, volvió a ser el hombre, el gobernador, que luego dice que en el 36, en el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Pero cuando yo leo en Daniel 7 el tema del león, vuelvo a recordar, versículo 4, la primera era como un león que tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantado del suelo y se puso en hiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Entonces yo entiendo ahora que lo que Daniel 7 quería decir era justamente lo que le pasó a Nabucodonosor cuando recobró la razón y se hace otra vez una persona cuerda. ¿Correcto? Hasta acá. Pero bueno, dice la historia que el reino de Babilonia, como todos los reinos, tiene un fin. ¿Y qué reino vino después de Babilonia? En la historia universal de cuarto bachillerato, ¿qué reino vino después de Babilonia? ¿Quién se acuerda? No, Google no. La historia de cuarto bachillerato, ustedes se lo saben. Después de Babilonia viene en la historia universal el imperio medo-persa. El imperio medo-persa. Bueno, el imperio medo-persa tuvo una particularidad. El imperio medo-persa surge de unas pequeñas tribus de agricultores, eran los medos, que fueron, en primer lugar, creciendo muy fuertes, hasta que aparece por allá un personaje llamado Ciro el Grande. Estoy hablando de la historia, no estoy hablando de la Biblia. Y este Ciro el Grande emparenta con una familia real de los medos. Pero Ciro el Grande procedía de otra familia, los persas. Y resulta que al emparentar, los persas empezaron a hacerse más fuertes, solo que Ciro el Grande era un tipo supremamente hábil políticamente, y dijo, yo no me voy a poner a pelear con la mujer. No, yo esa vaina no la hago. El tipo era muy inteligente, entonces dijo, vamos a hacer algo. Mi familia, mi pueblo va creciendo y va opacando el pueblo de mi mujer. Entonces no vamos a acabar con el nombre de los medos, vamos a dejarlo, y vamos a dejarlo en primer lugar, los medos y los persas, y por eso ese imperio se conoce como el imperio medo-persa. Primero fueron los medos, luego fueron los persas, que fueron creciendo y se hicieron más fuertes que los medos. Pero resulta que eso, que inicialmente fue una unión matrimonial, social, empezó a cobrar unos visos de mucha fuerza política y militar.
Y empezaron a crecer, a crecer, a crecer en el mismo territorio donde Babilonia tenía el asentamiento de su imperio. Y resulta que se levanta un muchacho por allá llamado Darío. Estoy en la historia, yo no estoy en la Biblia todavía. Darío II. Y resulta que Darío II dice, es el momento de tomar en asalto a la capital del imperio babilónico. Resulta que Nabucodonosor falleció. El rey del imperio babilónico fallece. ¿Y qué suele suceder con las grandes empresas cuando fallece el dueño? El papá, el patriarca, el que levantó la empresa. ¿Qué suele pasar? Pues heredan los hijos. ¿Y qué suele pasar con esos hijos que heredan? Que desde esa época es así y aún también funciona hoy. Dejan caer la estantería porque reciben plata, a ellos no les costó nada, ellos nacieron en cuna de oro, entonces se dedican a tomarse y a beberse y a comerse lo que los papás dejaron. Y resulta que el sucesor de Nabucodonosor es su hijo Belsasar. Aquí ya volví a la Biblia. Y resulta que Belsasar era experto en bacanales, orgías, todo lo que tenía que ver con tomata, con eso, el tipo era una ficha clave. Y una noche dice, estaba borracho, hincho, dice, mi papá tiene por allá guardados unos vasos de oro sagrados que se robó del templo de Jerusalén, tráiganlos y brindemos con estas mujeres, estas muchachas, brindemos en esos vasos. Y por allá alguien le dice, ay, Belsasar, no haga eso, no se meta en líos, mire que su papá con eso fue a pulcro, usted no se ponga en eso, tráiganlo que aquí el que manda soy yo, a ver, ¿dónde está mi papá? ¿Dónde está mi papá? Estaba muerto. Entonces traen los vasos, tipo brinda y tal, y estaba el tipo en la... Cuando cuenta la Biblia, dice la Biblia, no lo vamos a leer, pero dice la Biblia, que de repente en medio de la borrachera el tipo ve un dedo que escribe en la pared. Un dedo pero sin mano, o sea, sin cuerpo, una mano que está escribiendo. Y el tipo como que reacciona, ¿qué es esto? Y la mujer yo le dije que no se metiera con esa vaina. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vea ese dedo ahí escribiendo una cosa rara. Entonces la mujer le dice, vea, usted tiene por allá chantado y humillado a Daniel, que era la mano derecha de su papá, él era de los judíos. Tráigalo, que él le dice lo que está escrito ahí. Y entonces traen a Daniel, ya anciano, y Daniel se queda mirándolo, mira lo que está escrito, y le dice, Belsasar, ay, Belsasar, ahí dice, mene, mene, tekel uparsin. O sea, lo mismo que usted, así quedó Belsasar, mene, mene, tekel uparsin. Tu reino ha sido pesado y ha sido hallado falto. Hoy te pasan al papayo. Y esta noche caerá tu reino. Me salgo de la Biblia. ¿Sabe lo que dice la historia universal? Y esto es lo que a mí me apasiona. La historia universal dice que la capital del reino Babilonia era atravesada por un río. Y esa noche Darío de Media desvía el cauce del río y entra por el cauce del río a la capital, a donde estaba el rey Belsasar, y toma por asalto la capital de Babilonia. Y a partir de ese momento se establece el nacimiento del imperio medo-persa. Eso dice la historia. Pero la Biblia también lo registra. Y en ese sentido, quiero decirles a este punto de la conversación de hoy, con mucho orgullo y con mucha alegría les digo, la Biblia no mintió en nada. Y la Biblia no es un libro de cosas fabulescas. La Biblia cuenta hechos históricos, no anecdóticos, históricos que corroboran su autenticidad. Pues bien, el imperio babilónico cae en la historia universal y se levanta el poderoso imperio medo-persa, que en la imagen, recordemos, del sueño, era representado por los brazos y el pecho de plata, ¿correcto? Que Daniel le dice a Nabucodonosor, después de ti se levantará otro reino, aunque inferior al tuyo. De hecho, Medo-Persia es un reino, un imperio, aunque muy fuerte, inferior al poderío que tenía Babilonia. Pero quiero que por favor, sin perder de vista esto, me vuelvan a acompañar a las famosas 4 bestias. A Daniel 7. Dejamos atrás el león, dejamos atrás el escudo de la selección de fútbol de Irak. Y por favor, vámonos al capítulo 7, verso 5.
Porque el verso 5 dice lo siguiente, por favor conmigo. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, el cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Paremos ahí. Recuerden que el pecho y los brazos de plata representaban un segundo imperio que se levantaría después de la cabeza de oro, que era Babilonia. Y recuerden que el sueño de las famosas bestias tiene que ver con una equivalencia a esa estatua que soñó Nabucodonosor, ¿correcto? Y según eso, esta segunda bestia correspondería a lo que es el imperio medo-persa, ¿ok? Lo que podemos deducir, de acuerdo a lo que dice acá y de acuerdo a lo que ya les comenté de la historia, es lo siguiente, repito, una segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. Paremos ahí. Coincidencia o no, ahí dice que este oso era así. De un costado más que del otro. Pero como para enredar más la cosa y hacerlo más interesante, resulta que Daniel tiene otro sueño. Vamos para el tercero, ¿sí? Otro sueño que es necesario abordarlo ahora, que está narrado en el capítulo 8. Y es un sueño de un famoso carnero y de un macho cabrío. Tranquilos, no se me asusten que esto se compone. Sí, ya veo algunos asustados. Uy, ya vamos por el carnero y el macho cabrío. ¿Esto a dónde va a parar? No se preocupen. Dice el capítulo 8, versículo 3, alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los 2 cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Ojo con eso. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte, al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, de aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de la tierra sin tocar la tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con toda la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él, lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. El macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos. Oiga, esto se pone muy complicado. Notables hacia los 4 vientos del cielo. Paremos ahí. Y quiero que por favor miremos rápidamente el versículo 20 del mismo capítulo. ¿Qué dice el versículo 20 en adelante? En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Pero paremos acá. ¿Quién lo está diciendo? No, lo está diciendo la Biblia, lo está diciendo Dios, se lo está diciendo a Daniel. Lo está diciendo ¿en qué momento histórico? ¿En qué imperio estaban cuando se les está diciendo esto? Estaba bajo el imperio babilónico. O sea, esto no había pasado. Esto iba a pasar. ¿Cuándo? Pero iba a pasar. ¿Ok? Y dice que el carnero, que tenía 2 cuernos, que los 2 eran altos, pero que el uno crecía más que el otro, y el que creció más que el otro creció después que el otro, tiene que ver, de acuerdo a lo que él mismo dice, con los reyes de Media y de Persia. Pero es que la historia dice que eso fue lo que pasó, que eso fue exactamente lo que sucedió, que los medos fueron primero, luego los persas, y los persas llegaron a ser más fuertes que los medos. Pero el famoso oso que dejamos atrás era de un lado más alto que el otro, y resulta que ese oso correspondería a la segunda fase de la estatua, o sea, el pecho y los brazos de plata. O sea que hasta este momento la Biblia no nos ha dicho mentiras. Y tampoco estas cosas es para cogerlas
de modo terrorífico, apocalíptico, y los 4 cachos, y usted no puede dormir de pensar. No, aquí lo que hay es arqueología, aquí lo que hay es ciencia, aquí lo que hay es historia. Y por ignorancia, porque ignoramos la historia, nos meten los dedos a la boca, nos aterrorizan y le cogemos fastidio a la Biblia. Cuando aquí lo que hay es historia, arqueología, ciencia, geografía, es lo que hay aquí. Y hay que entenderlo de esa manera. Los medos existieron en la historia. Los persas existieron en la historia. Y si usted va a la literatura, usted encuentra que hubo reyes importantísimos. Ciro el Grande, Ciro II, Darío I, Darío II, Artajerjes, el rey Asuero. ¿Ustedes vieron la película 300? ¿Ustedes saben de dónde viene esa película 300? ¿De qué es esa película 300? ¿Ustedes saben cuál es el famoso rey al que 300 se enfrenta? El muchacho. ¿Cómo se llama ese rey en la película? Se llama Jerjes. ¿Ustedes saben dónde viene eso? Viene del rey Artajerjes, que fue un rey de Persia. Eso existió en la historia, pero la Biblia también me registra a ese rey. El rey Artajerjes, el rey Asuero, el rey Ciro, que dio la orden para que los que quisieran ir a reconstruir el templo de Jerusalén regresaran, que fueran. La Biblia nos registra lo que la historia corrobora. Y entonces dice la historia que el famoso oso narrado en Daniel 5 evidentemente representa al imperio medo-persa. ¿Estamos hasta ahí? Muy bien. Pero dice que el oso traía en su boca como tres costillas, dice ahí, ¿no? ¿Tenemos la imagen del oso? Por favor, le tomamos una foto al oso. Le tomamos una foto al oso. El oso que tiene allá su cosa así, traía en su boca 3 costillas. Bueno, dicen los historiadores. Aquí es un apunte anecdótico de los historiadores. Los 3 grandes logros militares de los medopersas fueron Egipto, Lidia y Babilonia. Dicen los historiadores. Podemos hacerlo coincidir con lo que la Biblia dice, que este oso traía en su boca 3 costillas. Pero bueno, dejémoslo ahí. ¿Qué pasaba en la historia universal? Me vuelvo a salir de la Biblia. En la historia universal dice que ya lejos de esta región geográfica de la Mesopotamia, mucho más hacia occidente, se venía levantando un movimiento no basado en la fuerza, sino basado en el pensamiento, en la ideología. Y va levantándose como no solamente un movimiento, sino como realmente una gran fuerza que amenazaba con tomar el dominio del mundo. Este movimiento, registrado también en la historia del 4º bachillerato, llegaría a constituirse en el siguiente imperio dominante del mundo conocido, que se llamó Grecia, el imperio griego, el imperio helénico. ¿Lo sabían, cierto? Ay, yo veo a unos que están más perdidos. Persia. Babilonia. Yo creí que Babilonia era por los ríos de Babilonia. Eso es todo lo que sabía. Entonces está la historia. Resulta que el ejército con el que contaba el imperio medo-persa era un ejército muy numeroso. Se calcula que tenía más o menos 2 millones de militares, de gente de guerra. Para su época era mucha gente, mucha gente. Por supuesto, las herramientas militares, los elementos militares de la época eran la lanza, la flecha, la porra. Era básicamente eso: la flecha, la espada, la lanza, la porra, ¿correcto? Pero resulta que los griegos, hábiles pensadores, empezaron a desarrollar
por primera vez la tecnología militar avanzada para esa época. Y entonces ellos empezaron a desarrollar una manera de hacer armas y aparecen las famosas armas de torsión. Y las armas de torsión que tenían que ver con impulsar objetos a grandes distancias con gran fuerza y con mucha efectividad, pues revolucionaban la industria de la guerra y los hacía inmensamente superiores. Pues las famosas catapultas que ustedes han visto en las películas, ¿sí? Que era como una cuchara grande que le ponían una piedra y la lanzaban y eso caía por allá y esa piedra iba encendida en fuego y derribaba la muralla del castillo. ¿Se acuerdan de esas películas donde aparece? Eso lo inventaron los griegos. En la historia, les estoy hablando de la historia. En el final del siglo pasado se calculó la efectividad, la puntería de una de esas catapultas en un instituto alemán, y dicen ellos que la efectividad era de un 97% de precisión. Es decir, literalmente, donde ponían el ojo, ponían la bala. Solo que se daban la garantía de que podían disparar desde un lugar tan lejos que ni las flechas, ni mucho menos las lanzas, podían alcanzarlos a ellos. O sea, eso era pelea de tigre con burro amarrado. Se levanta un personaje en la historia muy conocido llamado Alejandro Magno, Alejandro el Grande, que de una manera extremadamente rápida para lo que significaba tumbar un imperio como el Medo-Persa, logró ir tomando territorios avasallantemente y logró derrotar en tres batallas al poderoso ejército medo-persa que contaba con 2 millones de personas, mientras él tenía solo 40,000 hombres, dice la historia. Aquí no estoy en la Biblia, estoy en la historia. Eso dice la historia. Claro, con estas armas, con estas herramientas, era mucho más fácil para él hacerlo. Vamos a volver a la Biblia, por favor. Y volvamos a Daniel 2. Volvamos a Daniel 2. ¿Están aburridos o sigo? Daniel 2. Volvamos al versículo 30 y... Perdón. No. Vamos en el versículo 39. Y después de ti, le está hablando a Nabucodonosor, se levantará otro reino inferior al tuyo. Ya lo vimos, el imperio medo-persa. Y luego un tercer reino, ¿ok? Es el tercer reino de bronce. Por favor, me ponen eso. Tercer reino de bronce vendría a ser el vientre, los muslos, según dice aquí, reino de bronce, ¿sí? Que corresponde en la historia, de acuerdo a lo que acabamos de mencionar, al imperio griego, ¿correcto? El imperio griego. Muy bien. Pero recuerden que tenemos un sueño de las famosas bestias, que no lo podemos dejar de lado, ¿ok? Volvamos a las bestias, o sea, a Daniel 7. Por favor, aquí no se me pierdan, porque usted me pierde, no me alcanza. Vamos en capítulo 7, versículo... Dejamos el 5 y vamos al 6. Versículo 6. Dice así, por favor conmigo leen todos. Después de esto miré, y aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas, que tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Paremos ahí, porque de acuerdo a la visión, la tercera bestia es un leopardo. Pregunta, ¿un leopardo es rápido, sí o no? Y si le zampamos 4 alas, va a ir más rápido. Solo que este leopardo tenía un problema. Tenía 4 cabezas. O sea, yo no sé cómo hacía, a dónde cogía. ¿Sí? Tenía 4 cabezas. Pero un leopardo con unas alas. Pero recuerden que Daniel tuvo otro sueño. ¿Se acuerdan? Del famoso carnero que tenía los 2 cuernos, que uno más alto que el otro, y que el otro creció después. Ya dijimos que eso corresponde, según la historia, a los medos y a los persas. Pero resulta que en ese sueño, volvamos a capítulo 8, aparece un macho cabrío, ¿se acuerdan?
que lo ve venir y dice el versículo 5, no, estamos en el 8, versículo 5, mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, ¿cómo dice? Sin tocar tierra. Y el macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. O sea, pues ese macho cabrío venía como volando, o sea, y si eso lo unimos al leopardo con las alas, pues ese man venía a toda. Sí, o sea, podemos deducir eso, o sea, lo que quiere decir es que esto era rápido, ¿cierto? Venía avasallante. Y entonces el macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, ¿ok? Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que ya había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para ponerse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó y no hubo quien lo librase. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, ojo con esto, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Pero recordemos que el leopardo tenía 4 alas y tenía ¿qué? 4 cabezas. Bueno, no hay nada rara ahí. 4 cabezas y aquí hay un cuerno grande que es quebrado y en su lugar surgen 4 cabezas. 4 cuernos chiquitos. Pero volvamos al versículo 20, recordemos, en cuanto al carnero que viste que tenía los 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Versículo 21 conmigo, el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esta nación, aunque no con la fuerza de él. Paremos ahí. Me salgo de la Biblia y volvamos a la historia. ¿Cómo se llamó el rey primero de Grecia? Alejandro Magno. Muy bien. Alejandro Magno era un tipo brillante. Alejandro Magno, a ver, el tipo no era despiadado, él era sencillamente brillante. El tipo tenía una cabeza extraordinaria. Pero Alejandro Magno, primero, cuenta la historia que cuando cumplió 32 años, enfermó. Una fiebre, dice la historia. Nunca se supo qué era. Una apendicitis, paperas, nunca se supo qué tenía. Lo cierto es que enfermó y enfermó y no se levantó, y no se levantó, y no se levantó. Y estando ya en su lecho de muerte, resulta que él tenía 4 lugartenientes, 4 discípulos, 4 efectivos, que eran los que le movían su ejército. Y en su lecho de muerte se acercan los 4 y dice, bueno, Alejandro, usted se va a morir, tan joven, lástima. ¿Cuál? ¿Cuál de los 4 será el que te suceda? ¿Y saben lo que respondió Alejandro Magno? Historia. Estoy en la historia, yo no estoy en la Biblia. El tipo como pudo, dice que él se levantó, los miró a todos. En el mes de junio del año 323 antes de Cristo, dice la historia, y les dijo en lengua griega, Krat eroi. Así quedaron ellos, igual que ustedes. Krat eroi. ¿Sabe lo que significa? El más fuerte. Pero se murió y no dijo quién. Entonces los manes se quedaron mirando y dijeron, ¿y ahora qué vamos a hacer? No, pues cada uno defienda lo suyo. Y esa fue el principio de la caída del imperio griego, que tan rápido como surgió, así también se debilitó. Eso dice la historia. Los 4 lugartenientes de él eran Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y el otro se me olvidó, Antífanes. Historia de 4º bachillerato. Ahí está, ustedes lo vieron. Ustedes hicieron copia el día que les tocó esa pregunta. Hicieron chancuco ese día. Y los 4 se quedan mirándose. ¿Y qué hacemos? Y el tipo dice, el más fuerte.
y nunca delegó a uno. Pero yo vuelvo a la Biblia y debo registrar con orgullo lo que la Biblia señala mucho antes de que esto pasara. En cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esta nación, aunque no con la fuerza de él. La Biblia nunca se equivocó. La Biblia nunca nos mintió. La Biblia dijo las cosas como eran. Y vuelvo y repito, no saben lo orgulloso que me hace sentir decirles a ustedes estas cosas. Cuando yo me hice cristiano, muchas personas me señalaron, un odontólogo como usted creyendo en esa vaina, creyendo en esas fábulas, un tipo como usted de ciencia creyendo en esas cosas. Y a las personas que piensan de esa manera les digo hoy con todo el orgullo de mi corazón, si en algo me puedo sentir orgulloso es en esto. No, yo no he creído en un libro de fábulas, he creído en un libro que dijo la verdad, que siempre dijo la verdad, porque los griegos existieron en la historia, porque los griegos, Alejandro Magno existió en la historia, porque los 4 reyes que sucedieron a Alejandro Magno existieron en la historia, las 4 cabezas de leopardo y los 4 cuernitos que salieron después de que fue quebrado el cuerno primero, existieron en la historia. Y vuelvo y repito, por ignorar la historia y por ignorar la Biblia, es que nos meten los dedos a la boca. ¡Ah! Los cuernos, ¡ay, las cabezas! ¿Eso qué es? ¡Uy! Cruz, fuera el diablo y que venga Jesús! No, la Biblia hay que leerla. La Biblia hay que leerla, pero hay que entenderla con ciencia. Hay que entenderla con inteligencia. Porque eso está en la historia. Esto es arqueología, esto es historia universal. Pero resulta que los griegos que ejercen su liderazgo, repito, de una manera muy rápida, caen. Y viene otro imperio, poquito más hacia occidente todavía. Nos estamos alejando cada vez más de la Mesopotamia, ¿correcto? Irán, Irak, Grecia. Pero ahora viene surgiendo otro reino. ¿Quién se acuerda? ¿Cuál es el 4º imperio que según la historia nos registra? Ah, no, pues que así como. Ah, no, ¿y cómo saben? No, yo dije, Dios mío, despertaron. El 4º imperio que se levanta más o menos hacia el año 140 y pico antes de Cristo es el imperio romano. Roma, que ejerce su poderío más o menos hasta el año 430 después de Cristo. De tal manera que cuando viene Cristo, el imperio que domina es Roma. Por eso ustedes ven en las películas al soldado romano. Roma. Y Roma se caracterizó por algo supremamente importante. Roma era lo más práctico de la vida. Roma dijo, nosotros no vamos a acabar con el pensamiento griego, esos manes son unos tenaces, vamos a seguirlo. Y usted encuentra en la cultura romana, usted encuentra en las leyes romanas, la poderosa influencia del pensamiento griego, que hasta hoy en día, el pensamiento griego sigue inundando la ideología del mundo. ¿Ustedes han oído hablar del estoicismo y el epicureanismo? Eso es griego, eso es de los griegos. Los romanos lo adoptaron y dijeron, no, nosotros seguimos pensando igual que ellos, no nos importa. Solo que le vamos a añadir algo que no tenían los griegos, la fuerza. Y Roma era despiadado. Roma no tenía sentimientos, los romanos eran perversos, malos. Roma tenía un modo de hacer que llegara a la paz. De hecho, acuñaron el término la paz romana. ¿Y qué era la paz romana? La paz romana era que a alguien les caía mal, entonces decíamos ya de la paz romana. Iban y acababan con el pueblo, no le dejaban piedra sobre piedra y se paraban y decían, la paz. Eso era Roma. Si 2 pueblos de los que ellos subyugaban estaban en conflicto, Roma les mandaba un telegrama. Pónganse en paz o mandamos la paz. Y si no se ponían en paz, mandaban la paz, mandaban una legión. Y llegaban y acababan con este pueblo y acababan con el otro. Y decían, llegó la Roma.
desarrolló, por ejemplo, dentro de sus castigos, la crucifixión. Por eso Jesús fue crucificado, porque eso lo implantó Roma. Estoy hablando de la historia. Roma tenía un látigo para azotar a las personas que querían castigar. El látigo romano, usted lo puede buscar en Google, y Google le dice que era el látigo romano. Un látigo de 12 hebras de alambre que tenía incrustaciones de hueso, estillas de hueso y pepas de hierro. Y con eso golpeaban el cuerpo de la persona. De manera que cuando el hueso pegaba en la piel, quitaba y rasgaba, sacaba el pedazo. Eso era el látigo romano. Búsquenlo. Eso era Roma. Roma era terrible. Y Roma tiene una cantidad de personajes conocidos en la historia, ¿no? Los famosos Césares, Calígula. Bueno, tenemos una cantidad de gente, Nerón, gente despiadada. Pero ¿qué dice la Biblia? Volvamos a la imagen, que las piernas eran de hierro, cuarto reino. Pero ¿qué dice Daniel 7? Dios mío, el tiempo se me fue. Me van a cobrar aquí doble. Ojo con esto, Daniel 7 dice, versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí una cuarta bestia espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes que ella, y tenía 10 cuernos. Y miraba, y yo contemplaba los cuernos, y aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Paremos ahí. Y aquí voy a correr un poquito porque el tiempo se me va. Roma termina su influencia más o menos hacia el año 430. Pero después de Roma, ¿qué imperio se levantó? ¿Ah? Estados Unidos. Hoy eligieron al rey, ¿no? Coronaron al rey de Inglaterra. Quiero decirles, por favor, después de Roma no volvió a haber un imperio con tales características de dominio, de fuerza, como eran más atrás los asirios, los egipcios, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. No volvió a existir. Lo que vino a partir de ese momento son algunas influencias mundiales con fuerza, en parte hierro, pero débiles, en parte barro, cuyas alianzas no son ya el poderío del mundo, sino alianzas políticas, sociales, económicas, religiosas, alianzas humanas. ¿Se acuerdan? Que dice que los pies eran en parte hierro y en parte barro cocido, y que así como no se mezcla el hierro con el barro cocido, tampoco se lograrían mezclar, porque eran en parte sí y en parte no. Y aquí quiero decirles, en la historia estamos ubicados nosotros ahí. Aquí estamos, en esa parte de la historia donde las alianzas a nivel mundial son en parte fuertes y en parte débiles. Sí, claro, surgen países, potencias mundiales, la Unión Soviética, los Estados Unidos, Inglaterra, Francia, bueno, y podemos hablar de una cantidad, pero ninguno con la fuerza que tuvo un imperio como los que acabamos de nombrar. Pero recordemos, dice la Biblia, que estando en eso, Daniel vio que una piedra fue cortada, no con mano, de un monte, y esa piedra cayó sobre esos pies y desmenuzó toda esa estructura, que se vino abajo, y esa piedra fue constituida como un gran monte, que significa un reino que no será jamás destruido ni entregado a los hombres. Pues aquí quiero decirles algo, y es el colofón de esta historia de hoy. Dice la Biblia, Jesucristo va a volver. Y esto no es un tema ni de religión ni de misticismo. Es verdad. Y la Biblia anuncia que Jesús establecerá su reino. Su reino en la tierra, un reino de justicia, de paz, un reino donde no volverá a haber hambre, donde a usted lo van a atender en la EPS como se merece. Y no por la reforma, sino porque es justo, debe ser así. Donde el niño no morirá joven, ni el anciano morirá
lejos. No, la gente vivirá en paz sana, donde se va a recobrar la pureza del ambiente. Eso dice la Biblia en el libro de Isaías. Y por supuesto es lo que anuncia Daniel. Y por supuesto es lo que anuncia el libro de Apocalipsis. Qué maravilloso es poder leer Apocalipsis, pero entendiendo la luz de la historia. Cuando uno lee Apocalipsis así no se vuelve loco, como decía mi abuela. Si lee Apocalipsis se va a volver loco. No, no se vuelve loco, va a entender lo que viene. Y lo que yo les quiero decir, y por qué hice este tema hoy, y por favor me excusan las personas que quizás dicen, yo hubiera escuchado otro mensaje. Porque no podemos ignorar, primero, que la Biblia no es un libro de fábulas. La Biblia es un libro certero. La historia así lo corrobora. En segundo lugar, que no simplemente es para sentirnos orgullosos. Yo me siento orgulloso de leer la Biblia, de hacer conforme me dice la Biblia. Además de eso, es para sentirnos comprometidos. Comprometidos con que en su casa, Cristo sea conocido. No como un tema religioso, sino como una verdad. Su hijo que se levanta hoy con la incertidumbre de qué va a pasar. ¿Será que me voy a jubilar? ¿Será que no me voy a jubilar? ¿Será que me voy a pensionar? ¿Será que no me voy a...? Porque sus hijos tienen esas incertidumbres. Sus hijos merecen tener una certeza. Este mundo no se le salió de las manos a Dios, no se le salió de las manos a Cristo. Para eso vale la pena entender esto. En su casa vale la pena que Cristo sea conocido. Y cuando usted ve a sus amigos mal, porque tienen todo el derecho a estar mal, la vida no es fácil para nadie. La zozobra nos carcome. Pero cuando usted ve a sus amigos, usted pueda decirle, tranquilo, hay esperanza para nuestro porvenir. Y no es una esperanza ficticia, no es una esperanza meramente romántica, es una esperanza sustentada por la historia. El 90% de lo que profetizó Daniel se ha cumplido. ¿Qué impide que se cumpla el 10% faltante? Es más fácil creer que no creer. Se necesita más fe para no creer que para creer. Para creer en la Biblia y para creer en el amor de Dios. Yo quiero hoy invitarles a que 5 minutos me quedan para que oremos, nos acerquemos a Dios. Y de una manera muy personal, por favor, muy personal. Tengamos la oportunidad de decirle a Dios, Señor, a mí no se me puede olvidar que tú vas a volver. Y yo no me puedo quedar enredado en las cosas que sí, yo tengo que ser efectivo en el mundo, pero este no es el fin. Este no es el fin de todas las cosas. El fin de todas las cosas es que tú vas a volver. Y ese reino será dado a ti, a tus hijos, y no será quitado jamás. ¿Oramos? Vamos a orar. Pongámonos de pie, por favor.